Magíster Lisset Pamela Peralta Canchis, el grupo 6 del NRC 36.874, le ha tocado exponer los ciclos biogeoquímicos, ecosistemas e interacciones microbianas y su relación con el mercurio. Introducción. La región de Madre de Dios, ubicada en la Amazonía suroriental del Perú, constituye uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Sin embargo, en las últimas décadas ha experimentado una intensa degradación ambiental, asociada principalmente a la minería aurífera aluvial. En zonas críticas como Guaypetubé, la extracción de oro se ha desarrollado de manera informal e ilegal, empleando grandes cantidades de mercurio en los procesos de amalgamación, lo que ha generado una problemática ambiental compleja, con implicancias ecológicas, microbiológicas y de salud pública. ¿Pero qué es el mercurio? Es un metal pesado de alta toxicidad, considerado un cianobiótico de alta persistencia, lo que significa que es una sustancia ajena a los sistemas biológicos naturales, cuya degradación es extremadamente lenta o prácticamente inexistente en el ambiente, lo que implica reconocer que no solo permanece durante largos periodos en el ambiente, sino que además se transforma en formas más tóxicas y biodisponibles, lo que agrava su impacto ecológico y sanitario. Según el informe de Ciencia del 2021, enfatiza que en la Amazonía peruana la persistencia del mercurio está estrechamente ligada a la dinámica de los ecosistemas acuáticos, donde las condiciones de alta humedad, abundante materia orgánica y zonas de bajo oxígeno favorecen a la formación de metilmercurio. Este compuesto se incorpora fácilmente a la cadena alimentaria, acumulándose en peces y aumentando su concentración en niveles tróficos superiores, lo que representa un riesgo significativo para la fauna y la población humana. Siguiente. Ubicación y localización del objeto de estudio. Se ubica en la Amazonía sur del Perú, en el departamento de Madre de Dios, en la provincia de Manu, distrito Guaypetubé, que están vinculados a territorios indígenas como Puerto Luz, Aracbut, Amaracaerí. Según estudios de Artesanal Gold, una ONG canadiense, anualmente se arrojan al ambiente de Madre de Dios 181 toneladas de mercurio, producto de la actividad minera aurífera ilegal y de minería artesanal de pequeña escala. A continuación, mi compañero Luciano. Eh, el mercurio y soluciones microbianas. El problema de Madre de Dios. El mercurio no se elimina del río. Los microbios los convierten en metilmercurio que se pega a los tejidos. Luego viene la bioremagnificación. Desde el plancton hasta el pez grande, la concentración sube miles de veces. En Madre de Dios, el pescado es la principal fuente de proteína. Además, el mercurio mata a las bacterias que fijan nitrógeno, destruyendo la fertilidad de la natural de la Amazonía. En la salud, el metilmercurio daña directamente el cerebro. En adultos, pérdida de visión, coordinación. En mujeres embarazadas, afecta directamente al feto, esto generando discapacidades permanentes. Siguiente. Hay bacterias con un escudo genético llamado Operon-Mer. Usan dos enzimas, la MERV rompe el mercurio tóxico y la MERA lo convierte en mercurio gaseoso que se evapora en un sistema natural de autodepuración. Siguiente diapositiva. En el río hay consorcios microbianas. Dos son peligrosos. Las sulfatorreductoras, como de sulfofibri, crea el metal mercurio. Las oxidantes de hierro, como Geobacter, liberan mercurio atrapado. Pero tenemos tres aliados entre ellos. Tenemos la Pseudomonas putida, usan el Operon-Mer para detoxificar y evaporar el mercurio. Tenemos el Bacillus subtilis, actúa como esponja química, absorbe el mercurio y lo precipita como cinabrio sólido. También tenemos los hongos como Aspergillus, retienen el mercurio en raíces, ideales para la humedad artificiales. Potenciar estas bacterias es la clave para recuperar los ríos sin dañar las comunidades amazónicas. Bueno, doy pase a mi siguiente compañera.
diferentes ciclos. Son el ciclo del azufre, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Donde que el ciclo del azufre dice, ¿no?, que actúa como el motor metabólico que puede transformar el inorgánico en metilmercurio. En los sedimentos de Madre de Dios, las bacterias sulfato reductoras reducen el sulfato a sulfuro para obtener energía. El mercurio tiene una afinidad química con el azufre. Durante este ciclo, las bacterias transfieren grupos metilo al mercurio inorgánico. Sin el ciclo del azufre activo, la tasa de metilación sería mínima. Siguiente, el ciclo, pasamos al ciclo del carbono. En el ciclo del carbono se puede observar que la Amazonía peruana aporta grandes cantidades de materias orgánicas como las hojas, que son llamados los microorganismos descomponedores, que ellos se transforman esto en carbono orgánico disuelto. Este carbono sirve de alimento para las bacterias metiladoras. A más materia orgánica, más actividad microbiana y por ende más producción de metilmercurio. Además del carbono, ayuda a transportar el mercurio a través del agua. Siguiente, seguimos con el ciclo del nitrógeno. El mercurio es un inhibidor enzimático con altas concentraciones de metal pesado que pueden bloquear a las bacterias nitrificantes. Esto impide la conversión de amoníaco en nitrato. El amoníaco se acumula volviéndose tóxico para los peces y limitando el crecimiento de plantas acuáticas, rompiendo el equilibrio del ecosistema. Paso a mi siguiente compañero. Bueno, nosotros, habiendo escuchado acerca de los ciclos biogeoquímicos que tienen relación con este tipo de contaminación, hemos tratado de relacionarlo en uno solo. Bueno, empezando, todo esto, como mi compañero indicó, parte desde el ciclo del azufre. Aquí el sulfato que proviene de la contaminación junto con el mercurio que se encuentran ya presentes en el medio ambiente, el disulfovibrio trabaja junto con estos dos compuestos y genera metilmercurio. Entonces, este es un un compuesto orgánico muy peligroso, pero la naturaleza tiene un aliado, como lo mencionó mi compañero Luciano, que es la pseudomona. ¿Qué es lo que hace? Esta trabaja en contra de lo que hace el desulfovibrio. Intenta disminuir o volatilizar todo el mercurio que logra captar. Pero hoy en día la contaminación es tan alta que el metilmercurio sobrepasa todo el trabajo que hace la pseudomona. Entonces, junto con lo que proviene del ciclo del carbono, toda la materia orgánica que cae en los sedimentos, junto con el metilmercurio, estos, junto con el fitoplancton, son consumidos por peces pequeños o microorganismos que son la base de una cadena trófica en el agua. Entonces, a medida que los peces van consumiéndose unos a los otros en esa red trófica, esa contaminación se va incrementando, como a continuación les voy a mostrar. Siguiente diapositiva. Justamente, como les iba mencionando, aquí vienen los problemas que se generan. Uno de ellos es la biomagnificación. ¿Qué quiere decir esto? Es el exceso de bioacumulación. Aquí, como les indicaba, el fitoplancton es comido por peces pequeños y estos a su vez por otros peces y así sucesivamente. Con el pasar del tiempo, el nivel del contaminante se encuentra mucho más concentrado en seres que están arriba o bueno, en los niveles más altos de la cadena trófica. Como podemos visualizar en la imagen, acá los animales más grandes son los que están más contaminados con el metilmercurio. Siguiente diapositiva. Por eso que esto genera una gran alteración en los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque la alta concentración de metilmercurio hace que muchos microorganismos pierdan la vida. Y esto a su vez con la generación de sedimentos, con el incremento de la erosión del suelo, eh, solamente los únicos microorganismos que sobreviven son prácticamente tóxicos para el consumo de cualquier ser vivo o incluso para las personas ya. Siguiente diapositiva. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es la formación del metilmercurio? Como les iba indicando, el proceso, el inicial, se genera en el ciclo del azufre. Allí es donde la contaminación que genera, o bueno, que bota, por así decirlo, el mercurio, se junta por el medio del proceso de la respiración del desulfovibrio.
El disulfovibrio lo que hace es juntar un radical metil junto con ese mercurio que se encuentra en el medio ambiente. Entonces de ahí proviene el metilmercurio. Como les indicaba, altas concentraciones de esto en los seres vivos que están ahí en Madre de Dios, que son alimento de las personas, son prácticamente ya productos contaminantes para la vida de todo ser vivo. Le paso la voz a mi compañero. ¿Qué tal? Antes de presentar nuestras propuestas, es clave que podamos entender que el problema del mercurio no es solo ambiental, sino es un problema biológico y sanitario, donde la microbiota cumple un papel fundamental. Como podemos ver aquí, nuestra primera propuesta se basa en el uso de bioreactores de cama fija, donde se inmovilizan microorganismos resistentes al Operomer, que es un sistema genético bacteriano que se encarga de regular la resistencia y desintoxicación de mercurio, como son las pseudomonas cútidas, sobre las superficies sólidas dentro de tanques de tratamiento. Nuestra base científica acerca de ello es que radica en la acción de enzimas de mercurio reductasa, que convierte el mercurio sólido soluble en mercurio elemental gaseoso, que al pasar por el agua de las pozas de las mineras, estas aguas pasan por los reactores, las bacterias actúan como una barrera biológica que permiten eliminar hasta el 90% del mercurio antes que el agua sea devuelta hacia los ríos. Asimismo, nuestra segunda propuesta se basa en la creación de una restauración ecológica mediante unos humedales artificiales que combinan las plantas acuáticas con la bioestimulación de microorganismos nativos. Nuestro fundamento para ello es el control de las condiciones como el pH y el potencial redox, que favorecen a las bacterias que transforman el mercurio en cinabrio, que es un compuesto ya mucho más estable e insoluble. Así, el mercurio queda inmovilizado en el sustrato y se evita su ingreso a la cadena alimenticia y permite la recuperación de un ecosistema. Tenemos nuestras conclusiones. Para concluir esta investigación, nosotros enfatizamos en 3 puntos importantes, las cuales son que la microbiota no solo indica la presencia de mercurio, sino que controla el comportamiento y que puede transformarlo y detoxificarlo según la condición de su entorno. Asimismo, también que la crisis de Madre de Dios no solo es ambiental, también sanitaria, ya que el metilmercurio afecta directamente a la salud humana, ya que afecta a los peces, los cuales son una de las principales fuentes de alimento de la Amazonía. También concluimos que las soluciones tradicionales no son suficientes. La recuperación de la Amazonía requiere biotecnología, como los bioreactores presentados y humedales, que son sostenibles y de muy bajo costo. Y nuestra referencia se basa en documentos oficiales de estudio de Madre de Dios. Muchas gracias, eso es todo.